Vamos a empezar con un video institucional de FEDEFAM. Reclamamos por la vida de 90.000 latinoamericanos, por la libertad, por la justicia y la paz en América Latina. En un contexto de golpes de estados y dictaduras militares en la región, FEDEFAM tuvo la iniciativa de coordinar regionalmente las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y plantear una plataforma de acción y lucha contra el crimen de desaparición forzada ante gobiernos, estados y organismos multilaterales. En el año 81 yo viajé con Elida Galetti, otra de las madres que fue uno de los puntales. Viajé a Costa Rica porque había un congreso, seminario convocado por un sacerdote de Venezuela, el padre Juan Vives, y convocó a organismos de casi todos los países de Latinoamérica. Y ahí fuimos las madres. Y la verdad que volvimos muy entusiasmadas con Elida. Iba a ser nuestra voz, FEDEFAM. Y entonces ya venía muy avanzada la propuesta de llevar a cabo un congreso, una reunión que después se convirtió en congreso, con todos los familiares para que uniéramos la lucha, nuestro dolor, nuestras esperanzas, nuestro trabajo y pudiéramos frenar la práctica de la desaparición forzada. Ese congreso precisamente tenía eso, convertirnos en una federación, de todas las asociaciones que ya se conocían desde antes, pero que ahí se agruparon en San José, Costa Rica. Las conclusiones del primer congreso tuvieron 4 definiciones cardinales. Primero, realizar una convocatoria a todos los organismos de familiares de desaparecidos del continente. Segundo, buscar un mayor intercambio y coordinación entre las organizaciones de familiares de desaparecidos. Tercero, proponer a las organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Organización de los Estados Americanos, OEA, desarrollar un nuevo ordenamiento jurídico que permitiera encuadrar la novedad de la norma represiva de las desapariciones forzadas de personas. Cuarto, trabajar de forma coordinada a nivel internacional para denunciar la práctica de las desapariciones forzadas, la coordinación represiva y el tráfico internacional de prisioneros de las dictaduras militares. Los objetivos del Congreso nosotros generalmente tratamos de fijarlos, si quiere, en el lema del Congreso. En el primer Congreso tenía el lema "No hay dolor inútil", expresando todo este sentimiento que estaba diciendo, no, yo voy a dejar un poco doloroso. Seguro que la lucha y con la Federación Euro-Mediterránea contra la desaparición forzada, FEMED, por su activa pertenencia y otras federaciones a la Coalición Internacional contra la Desaparición Forzada, y la cual FEDEFAM es como vicepresidenta. La justicia no se trata, es decir, la justicia es un valor que no se En el tercer congreso se aprueba el proyecto de convención sobre desaparición forzosa, que será el puntapié hacia la convención internacional. Con muchos conocimientos, los compañeras nos venimos encontrando año a año, en un intercambio vivo de nuestros trabajos, en un reencuentro feliz pero doloroso. Jamás el enemigo ha visto una lágrima nuestra. Las lágrimas a veces las de nuestras compañeras como ustedes, porque son para nosotros como el agua fertilizadora que hace que siga germinando la perenne simiente de la rebeldía y de la esperanza. A lo largo de los años y las décadas, FEDEFAM buscó visibilizar la problemática con distintas estrategias.
Se propuso impulsar la última semana de mayo como la Semana Internacional de las y los Detenidos Desaparecidos y se planteó conmemorar el 30 de agosto de cada año como el Día de las y los Detenidos Desaparecidos. Por eso es tan importante que tome conciencia de lo que significa ese crimen. Es un crimen de lesa humanidad, la desaparición forzada de personas. Hoy estas fechas son reivindicadas por cientos de organizaciones. FEDEFAM sostiene congresos bienales que deciden líneas de acción y designan cargos. Actualmente es reconocida como la ONG latinoamericana que tuvo un rol central en las campañas internacionales que contribuyeron a la adopción por la Asamblea General de ONU de la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en 1992 y posteriormente a la sanción de la Convención contra las Desapariciones Forzadas por la Organización de Estados Americanos, OEA, en 1994. Para luego ser aprobadas por las Naciones Unidas en diciembre de 2006 y ratificada y efectivizada en diciembre de 2010. En este largo camino de amor y militancia, FEDEFAM tejió redes por todo el mundo, visibilizando y denunciando los crímenes de desaparición forzada de personas y solidarizándose con otras luchas. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, FEDEFAM comparte su experiencia y coordina sus acciones con la Federación Asiática contra la Desaparición Forzada, AFAD, con la Red Africana contra las Desapariciones Forzadas y con la Federación Euromediterránea contra las Desapariciones Forzadas, FEMED, por su activa pertenencia, junto con esas y otras federaciones, a ICAED, Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas, de la cual FEDEFAM es co-vicepresidenta. Yo creo que se ha avanzado enormemente en tratar de reconstituir y de tratar de concientizar a las masas populares, insertándonos en los movimientos populares, los movimientos de familiares de desaparecidos, justamente esos lazos rotos, esos lazos de la solidaridad que nosotros mismos a veces no tenemos conciencia de que están rotos, de que hay que reconstruirlos. El Congreso es la máxima autoridad de FEDEFAM y está constituido por los delegados de los países de nuestra América, en los que existen asociaciones miembros, grupos de apoyo y organizaciones amigas y solidarias. Por esto me voy contenta, porque hoy, compañeros, hemos sacado en las resoluciones de este Congreso algo que es muy importante. Hemos sacado la resolución de brincar, de irnos a donde deberíamos de estar siempre, a la calle, a la plaza, a la fábrica, a la toma de tierras, en donde estaban nuestros hijos, en donde estaban nuestros luchadores. Con la determinación de no abandonar la lucha por la vida, la memoria, la justicia y la libertad, reafirmando el compromiso con la lucha permanente contra la desaparición forzada de personas.
FEDEFAM es la prueba de que no estamos separados de las grandes organizaciones, sino que la acción continuada de los familiares transforma, puede llegar a transformar, ¿verdad?, hasta la estructura de, por ejemplo, de Naciones Unidas, que formó su grupo de trabajo sobre desaparición forzada e involuntaria en el año 80, por impulso de los familiares, muy especialmente de los familiares de Sudamérica y bastante especialmente por el empuje, debo decir, de las y de los argentinos. Planea en todo esto el espíritu del fundador. Yo sigo convencida de que todos o muchos en FEDEFAM tratamos de mantener lo que empezó Patricio Raiz. Esa combatividad prudente, inteligente, lúcida y también presente que causó la creación de otras federaciones en el mundo. AFAD, nombrada en el video, FEMED en parte, nombrada en el video, en parte también es hija de FEDEFAM. Hemos hecho 4 encuentros. Este encuentro culmina esos 4 momentos, esas 4 reuniones en que hemos tratado de hablar de la convención. Incluso alguna vez repartimos artículos de la convención para que se conozcan, el 1, el 12, el artículo 24. Músicos excelentes nos acompañan, artistas que, no cualquiera, artistas que comprenden las cosas, no basta con ser un virtuoso, tiene que haber cuerdas afines, además de lo musical. Por eso estamos contentas y contentos de tenerlo a Alejandro Sanz hoy aquí. Paso a darle el micrófono a mi hermano y nuestro compañero Oscar Leguizamón. Debo decir, para quien no la conoce, que puede haber alguien aquí que no conozca a Fátima. Fátima Cabrera, que era la esposa de Patricio Raiz, además, pero vale por eso y por su propia impresionante trayectoria. Como ella dijo, es coordinadora de la Escuela de Música en nombre de las madres. Diría yo que además de coordinadora es muchas cosas más en esa Escuela de Música y en la Casa de las Madres. Y Oscar también se va a presentar él mismo. Quedemos frente al micrófono. Que te conozcamos. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la Casa de las Madres y a este 4º encuentro de FEDEFAM. Bueno, me insistieron en que me presentara, algunos me conocen. ¿Y por qué estoy acá? Bueno, milito de los 15 años, tengo a mi hermano desaparecido en febrero del 77, mi madre se sumó a la ronda ya ese mismo año, luego en línea fundadora. Y siempre desdoblé mi actividad militante entre la política, el sindicalismo, fui delegado sindical muchos años, bancario. Y después también a través de acompañarlo, bueno, Roberto Feletti, que por ahí muchos lo conocen, con él nos vimos con Raimundi en grandes batallas en la Cámara de Diputados en esos años. Tuve el honor de ser el jefe de gabinete, de ser el secretario de Comercio cuando le tocó a Roberto Feletti. Y bueno, dimos todas las batallas que pudimos donde estaba, pero siempre teniendo en cuenta que una vez que se fuera mi vieja tenía que empezar a ocupar un lugar que es indelegable para los familiares, que es algo que no podemos transmitir, lo que hemos sufrido, lo que hemos convivido, lo que hemos compartido. Y bueno, y estas organizaciones, FEDEFAM en particular, en estos momentos tan difíciles para el mundo, creo y estoy convencido, estamos convencidos, tiene un rol estratégico fundamental más allá de su fuerza numérica, que la batalla es internacional, necesitamos urgentemente fortalecer la unidad regional para salir de esta terrible situación que tenemos. Por eso este encuentro es tan importante, estos encuentros estamos haciendo tan importantes, y no es solo disertaciones. María Adela nos dice siempre que es un espacio para pensar entre todos. Seguramente a nuestros invitados de hoy los volveremos a convocar porque hay que repensar todo un plan político, programático, estratégico para volver a retomar la ofensiva. No solo somos demandantes del pasado, sino que lo hacemos pensando en el futuro. Así que bueno, desde ya muchas gracias a todos y si les parece presentaría a los invitados de hoy. Que bueno, si quieren pueden ir pasando. Sebastián Rey, que lo recibimos con un fuerte aplauso.
Y también a Carlos Raimundi, por favor. Bienvenido, Carlos. Bueno, agradecerles primero a los dos que están acá presentes. De Sebastián podemos decir, para quienes no lo conozcan, bueno, es abogado con diploma de honor por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata y doctorando en Derecho de la UBA, profesor titular en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de José C. Paz, profesor adjunto, investigador. Bueno, podría seguir un largo tiempo. Creo que lo más importante es que es un militante de derechos humanos y por eso lo consideramos a todos los que militan como parte de nuestra familia. Así que bienvenido, Sebastián. Creo que todos lo hemos visto en algún lado defendiendo los derechos del pueblo trabajador, del pueblo que lucha, el movimiento de derechos humanos, defendiendo los intereses de la soberanía de nuestro país, tanto como diputado nacional, que fue en 2 oportunidades, en la última en el 2015, finalizó, y además de ser docente, político, y el último lugar que tuvo el honor, y tuvimos el honor de que nos representara ante la OEA como embajador de la República Argentina. Así que desde ya te damos la bienvenida también con un aplauso. Carlos, gracias por honrar este 4º encuentro de FedeFam. Me parece que tiene un valor muy importante esta organización, además de el sentido de la oportunidad. Estamos en un momento muy difícil y es justamente en los momentos más difíciles cuanto más hay que redoblar el esfuerzo, la creatividad, la unión. Y decía que el valor más importante es estar decididos a que la lucha es regional, es continental. ¿Por qué? No únicamente por una razón romántica de concretar el sueño emancipador continental de nuestros libertadores, que desde luego que es una base, una fuente donde inspirarse, sino porque del otro lado, los que luchan y los que trazan estrategias por los valores opuestos a los que nosotros defendemos, están absolutamente integrados. Absolutamente. Lo que sucede en América Latina es un calco, todo. La concentración de los medios, el dominio del poder judicial, la proscripción de la política, no solamente la proscripción de los líderes políticos, sino inhabilitar, deslegitimar a la política. Así que en términos económicos, los laboratorios están integrados, las multinacionales del agronegocio, de la minería, están integradas, tienen políticas comunes, las automotrices están integradas, los servidores de la tecnología digital, los que llevan adelante el comercio electrónico, todas esas actividades de las cuales nuestra vida depende cada vez más. Y están asumiendo, en nombre de sus propios intereses, en nombre de la maximización de la ganancia capitalista privada, cada vez más funciones estatales que son propias del Estado. Tienen planes de investigación, desarrollan proyectos educativos, compran aviones para conectar los territorios. Es decir, van avanzando a medida que se va retirando
el Estado, y cuando digo el Estado no me refiero a un aparato burocrático, me refiero a la concepción de lo público, a la administración de los bienes universales en nombre del interés general y no en nombre del interés de una determinada corporación. Y en otra cosa que han sido tremendamente eficaces es en la colonización cultural. Porque no se puede desligar nuestra lucha, que es una lucha integral, que es una lucha por la memoria, pero también por el presente y por el futuro, de los modelos económicos que se aplican. Entonces, estaba mirando, ustedes fíjense que el emblema de FEDEFAM es toda América Latina y Caribe. ¿Y por qué nombré recién la colonización cultural? Porque hace 10 días se cumplieron 19 años que en la ciudad de Mar del Plata una cantidad de líderes políticos, pero también sindicales y organizaciones de derechos humanos estaban presentes para decir que no al ALCA. No me voy a extender sobre eso, solo quería decir que ese acontecimiento político se hizo en el marco de un evento denominado Cumbre de las Américas, que es la misma concepción con la cual está hecha la OEA. Quería decir también 2 palabras después de la OEA. Y ahí hay una trampa en la que FEDEFAM no cae, porque ahí no están todas las Américas. Está la América nuestra, la que mira la realidad, la que sufre, la que construye, desde la que lee la agenda global y la agenda regional desde la perspectiva del sur. Es una trampa intelectual, además de una mentira política, creer que las Américas somos una categoría política homogénea, por una razón muy sencilla, porque los 2 países que faltan ahí son de la OTAN. Está todo dicho. ¿Qué tema quieren sacar? Derechos humanos, movilidad social, valores de solidaridad, temas económicos, pesca, minería, agroindustria, litio. Ellos buscan limitar nuestra soberanía para poderse apropiar de cada uno de esos recursos, y para eso aplican las políticas que en un momento histórico tienen una metodología, en otro momento histórico tienen otra metodología, pero persiguen exactamente el mismo objetivo. Por eso, las Américas es una categoría de la geografía, pero no de la política. Y la OEA representa eso más Estados Unidos y Canadá. Y Estados Unidos y Canadá, al concentrar el 80% del PBI de toda la región, al ser un 4% de la población del mundo, pero consumir entre un 25 y un 30% de la energía, para sostener ese nivel de hiperconsumo, de despilfarro de recursos energéticos, necesitan invadir países, matar dirigentes, aplicar políticas de ajuste, desplegar bases militares. Somos lo contrario de eso. Y en el video se habla de
Yo tengo la necesidad de ser completamente sincero con ustedes, no vengo aquí a ser políticamente correcto o a adaptarme a un discurso. Yo les digo lo que humildemente pienso y no me parece mal trabajar a nivel regional, me parece más equilibrada Naciones Unidas. La OEA no está equilibrada. En la OEA el 60% del presupuesto lo financia Estados Unidos. Y el resto, como los demás países estamos en problemas económicos y financieros, hay un retroceso del financiamiento estatal de los países y un incremento del financiamiento privado. Quiere decir que cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pongamos en la Relatoría de Libertad de Expresión, quiere hacer un evento, lo financia la Sociedad Interamericana de Prensa, que es la que sostuvo las políticas represivas y de terrorismo de Estado en todo el continente. Entonces, no nos engañemos. Y hoy el presidente electo de Estados Unidos, Trump, acaba de designar a un señor que se llama Carlos Trujillo como secretario de Asuntos Hemisféricos. Bueno, la palabra hemisferio juega el mismo papel que el de las Américas. Es hacernos creer que somos un todo homogéneo de valores compartidos. Y nosotros compartimos algunos valores que tienen que ver con las libertades, las garantías, los derechos de las minorías, la libertad de asamblea, la libertad de reunión, la libertad de expresión. Eso no es menor, no es despreciable, pero no define un todo político. Entonces, este señor, Carlos Trujillo, que cuando yo llegué a la OEA en el año 2020, que todavía gobernaba Trump en su primer periodo, fue el último año de su primer mandato, el par de los Estados Unidos, es decir, el embajador de Estados Unidos en la OEA, era Carlos Trujillo. Y desayunando conmigo en la residencia argentina, me dijo socarronamente, y eso sí, tengo que admitir, yo le agradecí la sinceridad, porque me lo dijo sin ningún tapujo. Dice, ¿ustedes se creen que nosotros vamos a poner el dinero y ustedes van a poner la política en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Olvídense, la vamos a ir colonizando poco a poco. Y hoy, de los 7 comisionados que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay mayoría de sectores reaccionarios y de derecha. Lamentablemente es así, no puedo decirles otra cosa. Entonces, hay mucha hipocresía también en todo esto, porque el año pasado, 2023, se cumplieron 50 años de golpe de Pinochet en Chile, y ustedes saben que se aprobó un proyecto en la OEA de recordar y condenar el golpe de 1973. ¿Saben? Lo auspiciaron 2 embajadas, la de Chile y la de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había sido un golpe contra un gobierno que había sido elegido democráticamente, pero eso sí, de lo que no se podía hablar era de la política económica que había sostenido el gobierno de Salvador Allende. Eso estaba prohibido. Se lo aprobó para dar una apariencia democrática, pero con eso tapar la discusión de fondo, que es por afectar cuáles intereses fue dado ese golpe de Estado. Y en ningún momento hubo un reconocimiento o una voluntad reparadora del país que había financiado el golpe de Estado, que era el mismo que 50 años después estaba condenándolo. Son mentiras. Son mentiras, porque lo que hay en el fondo de todo esto es, y que ahora recrudece con Trump,
Yo no me voy a meter en detalles, no es el objetivo de esta conversación. En términos financieros, cuando uno mira quiénes son los grupos, los fondos de inversión, los grandes conglomerados que financian las campañas de demócratas y republicanos, ahí nos damos cuenta de que no hay diferencia en la política que van a aplicar sobre América Latina. Pero en algunas cosas, en este caso particular, puede haber alguna diferencia desde el punto de vista ideológico. Es decir, el eje Trump, Bolsonaro, Milei puede precipitar la conformación, porque además hay mucho dinero, mucho financiamiento de por medio, ¿no? Imagínense en esa gala que compartieron anoche en Estados Unidos, la cantidad de dinero que han recaudado. Y además fue paralela o simultánea a la formación de la Fundación Faro en la Argentina, que también está sostenida por los principales empresarios. Entonces es muy probable que avance una conformación de una internacional regional de ultraderechas, con discurso negacionista, con discurso de militarización de nuestras sociedades. Es decir, donde se le entrega todo el aparato económico a los grupos privados y lo estatal queda reducido a la función represiva del Ministerio de Seguridad para garantizar esos intereses privados. Eso es lo que está en juego. Y para eso hay que apoyarse en esta tragedia también, que es la que multiplica los discursos de odio, etc. A mí, que vengo siguiendo, digamos, la política latinoamericana y de América en general y del mundo en todas estas últimas décadas, a mí me tocó, recuerdo que estaba en Washington en el año 2008, cuando fue el día de la elección, porque fui observador de esas elecciones, que gana Obama en noviembre de 2008, cuando en el breaking news de las pantallas que estaban en los negocios, en los bares, aparece el triunfo de Obama. Había gente afrodescendiente que se quedó azorada, digamos, en la calle y se largaba a llorar por la esperanza de un presidente afrodescendiente, que después quedó absolutamente defraudada, completamente defraudada. Todos los golpes blandos que hubo en América Latina, empezando por el de Zelaya en 2009, Lugo, los dos golpes fallidos a Evo y a Correa y el desplazamiento de Dilma Rousseff, más todo el proceso del lawfare, fue bajo los dos mandatos de Obama, no fue un mandato republicano. Después vino Trump y consolidó. En lo único que Obama mejoró, aquí que veo a la esposa del embajador de Cuba, el querido Pedro Prada, es en suavizar, en flexibilizar ciertas políticas, tanto económicas como consulares con Cuba. Pero endureció con Venezuela, lo instaló en la lista de países que amenazan el terrorismo, que después la volvieron a incorporar a Cuba en el mandato siguiente. Entonces, aquella esperanza hacía, esto también es una opinión, una impresión que tengo, históricamente la comunidad latina en los Estados Unidos votaba con solidaridad. Primero luchando para integrarse. Y si había un latino que se integraba al sistema, que conseguía cierta estabilidad laboral, que conseguía los documentos para poderse quedar en el país, la inmigración legalizada, le tendía la mano al otro latino para traerlo. Hoy, si hay un latino que tiene la suerte de entrar, le pisa la cabeza al otro latino porque no hay lugar para los dos. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Y eso representa esto. Y cuando digo se puede armar una internacional regional de ultraderecha, miren, todos tenemos un entrañable cariño por Evo Morales, ¿no? Evo está convencido
que si la justicia internacional, él está impedido de ser candidato nuevamente en Bolivia por una cláusula constitucional muy clara, de una reforma constitucional que se hizo bajo su presidencia. Pero él aspira a que la justicia internacional, el derecho internacional ponga por encima el derecho humano de elegir y ser elegido por sobre una cláusula constitucional. Pero suceda eso o no, la esperanza es ganar porque la oposición de derecha está fragmentada en Bolivia. Pero si se crea este eje Trump, Bolsonaro, Milei, aparece un candidato de ultraderecha que acapara todo eso que está fraccionado y que va a especular ganando con la lucha fratricida al interior del MAS entre el presidente Arce, que tiene una gran crisis económica, y Evo Morales, que no tiene posibilidades de volver a ser candidato. Así que los desafíos son terribles. Y voy a terminar con esto, porque no es desesperanzador el mensaje. América Latina es extraordinario lo que tiene, es extraordinario, es un continente con una riqueza desbordante. Hay reservas de energías tradicionales para sostener la transición hacia las energías limpias, que necesitan 3 elementos que América Latina tiene de sobra: viento, agua y sol. Más todo lo que implica los cultivos, los minerales, la pesca, la proyección antártica, extraordinario. Es el deber de la política conectar esa riqueza con la pobreza de los pueblos. Es decir, continente extremadamente rico, pueblos extremadamente pobres. Ahí está el déficit de la política. Y voy a poner un ejemplo para no entorpecer con un ejemplo nuestro. Humildemente también mi mirada es que un ejemplo muy ilustrativo es Perú. Perú no pudo hacer que sus últimos 5 presidentes terminen su mandato. Y la política está en un estado crónico de inestabilidad. ¿Para qué? Para que permanezca entretenida en resolver endogámicamente esa crisis de inestabilidad de la política, mientras la macroeconomía funciona de una manera impecable. Relación deuda-producto, relación deuda-exportaciones, equilibrio fiscal, niveles de inflación, reservas en el Banco Central, extraordinario. Mientras la política está ensimismada en resolver su crisis endogámica, las mineras, las pesqueras y las agrobusiness, sostenidas por los fondos de inversión, hacen su negocio y aprovechan de ese beneficio de la macroeconomía impecable y se quedan con toda la ganancia, y la política no puede luchar para que se redistribuya. Ese es nuestro deber. Por eso hay que partir de la unidad hacia adentro, de la unidad latinoamericana, y ese es el gran desafío de la política. No es tan difícil de entender, no es tan difícil de explicar. Me tomo 2 minutos más, nada más. ¿Cómo puede ser tan difícil de explicar que si tenemos 450 millones de latinoamericanas y latinoamericanos y tenemos 2 o 3 patologías muy extendidas, coordinemos e integremos las políticas de producción pública de medicamentos para sostener eso, hacer que sea infinitamente más barato el costo de los medicamentos y morigerar la capacidad de presión política y económica de los laboratorios? ¿Cómo puede ser que tenemos una internacional de la biotecnología que tiene capital, tecnología y trabajo, y la pone en la pampa húmeda y tiene una renta extraordinaria? La pone en un cultivo frutal de América Central o en un cultivo tropical del Brasil y tiene una renta extraordinaria.
Si eso mismo lo pone en el desierto, no solamente que no tiene renta, sino que pierde el capital invertido, la inversión, el trabajo y la tecnología. Quiere decir que hay que pagarles lo que corresponde por el capital, por la tecnología y por el trabajo, pero la renta extraordinaria es la fertilidad natural del recurso, y eso es propiedad pública. ¿Cómo puede ser que no podamos enamorar a nuestro pueblo planteándole estas cosas, que se reapropie de lo que es suyo, que es la riqueza, que es la renta de esa riqueza para poder tener sociedades muchísimo más justas? Y yo creo que ese es el gran desafío de la política. En lugar de hacer entrevistas para hablar mal de un compañero o de una compañera, mejor hagamos entrevistas para explicar la potencialidad que tiene el proyecto nacional popular, que es sustancialmente el mismo que defendieron nuestros compañeros y nuestras compañeras, que son los que dieron origen a las organizaciones de derechos humanos en la Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Una pequeña corrección, un poco por ego, pero un poco también porque es importante. Soy doctor en Derecho desde el año... Y soy doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, lo cual me da... Para quienes estudiamos abogacía, que nos llaman doctores a todos, cuando en realidad somos abogados, no doctores, haber hecho 10 años de doctorado y tener desde el año pasado mi doctorado, es un orgullo para mí, un orgullo para la universidad. Y sobre todo porque mi investigación doctoral tuvo que ver con la investigación de los casos de graves violaciones de derechos humanos en la Argentina entre el 72 y el 76. Entonces me parece que era pertinente mencionarlo porque fue un trabajo muy intenso y que me tomé con mucha responsabilidad para un proceso de la historia argentina que la doctrina en general ni los historiadores ni los abogados lo han analizado con profundidad, y mucho menos el Poder Judicial, ¿no? Así que bueno, hecha esa salvedad, a mí Adela me pidió que hable sobre la convención, no le voy a hacer tanto caso, voy a hablar un poquito de la convención, pero voy a hablar de otras cosas que mencionó recién Carlos, algunas sobre las que no estoy de acuerdo y algunas cosas de actualidad que me parece que son importantes. Con relación a la convención, a ver, creo que y esto con Adela lo hemos charlado en función de la vida de Daniel, ¿no? Que él era profesor de Derecho Internacional Público y yo conocía su trayectoria cuando yo recién me había recibido y había empezado a trabajar en la investigación de la causa ESMA, y ahí empecé a ver el legajo de Daniel y descubrí que tenía una trayectoria, él era un poco más grande que yo en ese entonces, pero parecida a la que yo estaba en ese momento encarando, entonces sentí una gran identificación con su historia, pero él era profesor de Derecho Internacional Público, y el Derecho Internacional Público es algo muy diferente del Derecho Internacional de Derechos Humanos, ¿sí? El Derecho Internacional Público, el Derecho Internacional es algo que hace 500 años los estados tienen, y tiene reglas que son muy diferentes de lo que nosotros llamamos derechos humanos, en tanto acá no hay un intercambio entre estados, no sé, tratado de Mercosur, pongan un tratado de Mercosur, yo te pongo tanto arancel a vos, me pones tanto a mí, yo te libero a vos me liberas a mí, yo te dejo entrar a vos y darte residencia a tus nacionales, los argentinos que van para allá les pasa lo mismo, hay un intercambio de derechos entre estados. Los derechos humanos son algo distinto. Acá el Estado le da algo al individuo a cambio de nada. ¿Sí? Cuando el Estado va y firma un tratado de derechos humanos, reconoce que todas las personas tienen derecho a la libertad, a la seguridad, a la integridad personal, y la persona no le tiene que dar nada al Estado a cambio de eso. Entonces cambia la lógica del derecho internacional, los derechos humanos, y cambia la lógica en función de que es un producto claramente de la modernidad, ¿sí? No hubo derechos humanos a lo largo de la historia, no hubo derechos humanos en la antigüedad, los derechos humanos surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Yo siempre le digo a mis estudiantes, uno puede dormir tranquilo y decir que los derechos humanos son inherentes, que están ahí, todos los tenemos. Bueno, la realidad no es esa, ¿sí? Si uno trae a un esclavo y le pregunta, ¿tenés derecho a la libertad? El esclavo te va a decir que no. Ah, sí, pero es inherente, está dentro de las personas, y el esclavo te va a seguir diciendo que no tiene libertad. Bueno,
hay que reconocer entonces que el gran cambio que se da en el ámbito internacional y en el derecho va a ser la Segunda Guerra Mundial, va a ser el Holocausto, y en ese contexto es donde los estados van a aceptar hacer un cambio mínimo, una mínima restricción de su soberanía, que va a ser la creación de Naciones Unidas, y en el ámbito de Naciones Unidas, medio al pasar, tiran los derechos humanos, ¿no? Como la promoción y protección de los derechos humanos como algo que había que hacer, además de evitar la Tercera Guerra Mundial. Porque la creación de Naciones Unidas es para eso, no es para los derechos humanos, sino para evitar una Tercera Guerra Mundial, y es el nuevo reparto de cartas que hacen los que ganaron la guerra. Por eso Alemania queda fuera del Consejo de Seguridad, porque es quien perdió. Los que ganan están adentro, los que pierden se quedan afuera. Y en ese reparto, la Asamblea General de la ONU le pide a la Comisión de Derechos Humanos que diga cuáles son esos derechos humanos que hay que promover y proteger, y ahí aparece la Declaración del 48, ¿no? La Declaración del 10 de diciembre es el primer instrumento donde se habla de derechos humanos universales, ¿sí? Ese es el cambio que va a haber. Todo lo anterior era derecho constitucional. Entonces, yo en Argentina podía tener un derecho, cruzaba Uruguay no lo tenía, me iba a Brasil tenía otro y cruzaba Paraguay era diferente. La Declaración Universal viene a romper eso, justamente la palabra universal, al empezar un proceso que arranca en el 48 y sigue hasta el día de hoy, de adopción de tratados de derechos humanos, de carácter universal algunos, regionales otros, que dan un cierto carácter de homogeneidad a los diferentes habitantes de los continentes, independientemente de lo que digan las leyes internas. Entonces cada estado va a seguir teniendo la constitución que quiera, pero hay derechos que son comunes para todos. Y en ese proceso, bueno, hay derechos que van a entrar, van a ser reconocidos antes que la desaparición forzada, claramente. Es decir, en los tratados de la década del 60, o incluso en Europa en la década del 40, porque Europa también, digo, no es porque ellos sean buenos, es decir, yo siempre les hago el ejemplo, no es que los derechos humanos aparecen en el 48 porque de repente se volvieron buenos y todos los anteriores eran malos. No, es porque están negociando mientras hacen los juicios de Nuremberg, están negociando mientras sacan los huesos de los campos de concentración. En ese contexto se dan los derechos humanos, y en ningún otro contexto hubiesen aparecido. A tal punto, el contexto determina el reconocimiento que los estados van a hacer de los derechos, que cuando empieza la Guerra Fría se acaba ese consenso y ya no hay más derechos humanos. Porque esa declaración no se transforma en un tratado, porque ya hay dos bloques en el mundo y no hay más lugar para negociación, la negociación va a tardar 20 años, van a salir dos tratados que son bastante malos, que son los pactos del 66, que son dos tratados, uno de derechos civiles y políticos, uno de derechos económicos, sociales y culturales, que reconocen derechos de manera diferente, es decir, no es la dinámica que uno hubiese pensado en 1948 de somos todos amigos, todos nos queremos, el mundo, vamos a tener un mundo libre de guerras. No, eso ya cambió, en la Guerra Fría se negocia de otra manera. Pero en ese proceso, digo, la tortura y la ejecución extrajudicial van a ser reconocidos rápidamente. Y la desaparición forzada no. La desaparición forzada va a tardar mucho tiempo más. Principalmente la experiencia sudamericana va a hacer que primero Naciones Unidas se empiece a ocupar del tema. Se empieza a ocupar de la misma manera que se ocupa todo Naciones Unidas, ¿no? Digo, con la selectividad que tiene el derecho internacional, que es la misma selectividad que tiene todo el derecho. Así como uno puede decir que el derecho penal persigue pobres y el derecho civil también, digo, se le aplica a los pobres, porque el que no paga el alquiler es el que pierde, ¿no? El dueño de la propiedad. Bueno, el derecho internacional tiene lo mismo. Entonces, cuando Argentina tiene sus casos, sus denuncias en el ámbito de la vieja Comisión de Derechos Humanos de la ONU, esas denuncias no se traducen en un relator contra Argentina como se tiene a Chile. ¿Sí? Naciones Unidas había designado un relator para investigar las violaciones de derechos humanos en Chile, pero con Argentina, por el poder que tenía la dictadura de Videla en esa época, no lo logra. Pero eso sí evalúa al grupo de trabajo que mencionaba antes. Ese grupo de trabajo va a empezar a producir sobre desapariciones forzadas, y ya la década del 90 va a traer los dos tratados. Primero el interamericano, que para nosotros es el más importante porque nosotros podemos denunciar violaciones de ese tratado ante los órganos del sistema interamericano y llegar a un tribunal internacional, que es la Corte Interamericana en caso de desaparición forzada de personas, cosa que sigue pasando al día de hoy. Es decir, Argentina tiene casos de desaparición forzada de personas en democracia que han llegado al sistema interamericano. Iván Torres en Comodoro Rivadavia, Garrido Baigorri en Mendoza, es decir, son casos de la democracia, no estamos hablando de la dictadura. Y después va a aparecer la Convención Universal, con esa característica nueva, también producto de la lucha de los organismos argentinos y de las abuelas, de la apropiación
de niños y niñas como parte del delito de desaparición forzada, algo que cuando se hizo la Interamericana todavía no estaba consolidado. Cuando llega el Tratado Universal sí se logra incorporar un artículo. Pero lo que va a tener la desaparición forzada es poder plasmar en la definición del tipo penal ese carácter pluriofensivo que tiene, ¿no? Que es la violación de varios derechos al mismo tiempo. Y es algo, eso que lo caracteriza, que es la violación de la libertad, la violación de la integridad y la violación de la vida al mismo tiempo, es paradójica, porque la única condena que va a tener Argentina al día de hoy en el sistema interamericano, por la Corte Interamericana, por los crímenes de la dictadura, por no investigar, se vincula con un caso de desaparición, que es el caso de la familia Julián Grisonas, que es un caso de la época del Plan Cóndor, ¿sí? Ellos son uruguayos y están acá. Y Argentina, digo, en la región es el único que hizo los deberes, ¿eh? Si nos vamos a poner a mirar los cuadernos de cada uno de los estados, el único que hizo la tarea más o menos bien, yo creo bastante bien, es la Argentina. La Argentina tiene proceso de memoria, tiene proceso de justicia, tiene proceso de verdad. Los demás estados a duras penas han avanzado en los procesos de juzgamiento, y hay algunos como Brasil que ni siquiera, no hay ninguno. Chile más o menos, Uruguay más o menos, Paraguay más o menos, Bolivia un poquito, Brasil nada, Argentina demasiado en comparación con la región. Pero pese a eso nos condenan. ¿Y por qué nos condenan? Por la desaparición forzada, justamente. Porque la paradoja que tiene el caso de la familia Julián Grisonas es que Argentina ya había hecho 5 juicios contra los autores de los crímenes del grupo familiar. El caso es terrible, no sé si lo conocen, seguramente lo conocen, que es un matrimonio con 2 hijos, un hijo y una hija. En el operativo a él lo matan, pero se lo llevan secuestrado a los 4, se llevan su cadáver, a ella y a los 2 niños. Los 2 niños terminan en Chile, donde son adoptados por una familia, los encuentran en una plaza, son los primeros nietos restituidos por las abuelas, porque los encuentran, pues saben todos los diarios, 2 argentinos perdidos en una plaza de Chile, era noticia. Entonces sus familiares argentinos logran ubicarlos y entablan nuevamente una relación con ellos. Pero a Argentina lo condenan porque en el caso de él, la condena a los militares fue por homicidio. Y la Corte Interamericana le dice, no, usted lo tiene que investigar por desaparición forzada, porque el cuerpo todavía no apareció. Y uno dice, bueno, a ver, son 25 años de prisión, estamos hablando de lo mismo, no te cambia mucho la ecuación. Y la Corte Interamericana dice, sí te cambia la ecuación, porque no es lo mismo entender lo que es una desaparición forzada con la desaparición del cuerpo que el homicidio de una persona. Entonces fíjense, digo, algo que puede parecer muy técnico, pero en realidad describe un poco lo que fue el terrorismo de Estado y la práctica argentina, y cómo, pese a que nosotros estamos juzgando, en determinados casos se da esta paradoja de que una condena a muchos años de prisión termina siendo violatoria del tratado porque se requiere un poco más. Así no me quiero tratar de hablar en el tiempo que me dieron. Voy a decir un par de cosas de lo que decía Carlos antes, porque la relación de Argentina con la OEA y principalmente con el sistema interamericano es algo que investigué durante mucho tiempo, porque es algo que me apasiona. He escrito libros criticando a la Comisión Interamericana, así que no tengo ningún problema en defenderla cuando quiero, porque tal la he criticado, así que quien critica puede defender, porque tiene ese changüí, ¿no? Y para mí La Argentina en el banquillo, que es el libro que escribí sobre la historia detrás de todos los casos de Argentina ante el sistema interamericano, logra mostrar cómo la relación entre los organismos de derechos humanos de la Argentina y el sistema generó un efecto virtuoso, no solo para las víctimas en Argentina, sino para el resto del continente. Pese a que Estados Unidos fue Estados Unidos toda la vida. Es decir, el rol de Estados Unidos en los 70 es indudable con relación a apoyar o llevar adelante los golpes de Estado en la región. Y la Comisión estaba en Washington en el 79. Pero eso no impidió que en el proceso argentino, que fue muy diferente al de otros países, porque los uruguayos, por ejemplo, iban a Naciones Unidas y hacían denuncias en el Comité de Derechos Humanos. Los argentinos fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Los familiares, ya sea por la historia de Emilio Mignone o por las diferentes particularidades de nuestro proceso, hicieron las denuncias en la Comisión Interamericana. Y esa Comisión Interamericana estaba en Estados Unidos había avalado el golpe, Estados Unidos defendía la dictadura, pero en ese momento, y la OEA eran todas dictaduras, imagínense lo que era la Asamblea General de la OEA, porque eran representantes de todas las dictaduras de la región, o la gran mayoría de la región eran dictaduras. Pero pese a eso, la visita del 79 de la Comisión le va a dar
a las organizaciones de derechos humanos, a los organismos, a los viejos organismos, como les digo yo a mis estudiantes, porque también les digo, están los organismos de la democracia, que son la CORREP, y son organismos que ya pelean por otras cosas, por las violaciones de derechos de la actualidad, y nosotros tenemos nuestros organismos históricos, que son los que pelearon por lo que pasaba en la década del 60 y 70 en la Argentina. Esa visita in loco y sobre todo la decisión de la Comisión Interamericana y de algunos de sus comisionados de llevar el caso de Argentina a la Asamblea y publicar el informe de 1980 le dio a la versión de la familia de las víctimas una verosimilitud que el mundo no le daba hasta ese momento. Es decir, un documento oficial decía, estas mujeres no están locas, lo que están diciendo es verdad, y en Argentina se está llevando adelante una matanza indiscriminada. Y eso pasó por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es la misma comisión que tenemos al día de hoy, con las mismas prácticas, los mismos problemas, y si incluso vamos un poco más cerca, también la relación Argentina-Comisión Interamericana da lugar a muchas políticas de memoria que tenemos nosotros. Es decir, las leyes reparatorias salen de ahí. Todas las leyes reparatorias a las víctimas de terrorismo de Estado aparecen en función de la solución amistosa del caso Birt ante la Comisión Interamericana. Y el reflejo de Menem de decir, bueno, ya está, cerremos esto, sacó un decreto y ahí arrancó todo. Después vinieron muchas leyes, decretos, leyes, pero arranca en la Comisión. La reapertura de las causas en 2005, nosotros podemos hacer un análisis político de por qué el Poder Judicial argentino reabre las causas. Yo tengo mi interpretación, yo creo que hay dos hechos políticos muy concretos y los dos están a cargo de Néstor Kirchner. Uno, derogar el decreto que impedía la extradición de militares a Europa, entonces los juicios iban a hacer, o lo hacían los europeos aplicando la justicia universal y se sacaban la foto de ellos, bien colonialista como lo hicieron toda la vida, es decir, ellos no juzgan los delitos que ellos cometen, pero sí venían a buscar a los dictadores americanos, que para nosotros antes que nada era algo, pero no hay que dejar de pensar que son ellos los que vienen a juzgarnos a nosotros, pero no se juzgan a ellos. Pero la opción era, o los extraditamos, entonces les entregamos a ti, le entregamos a todos los que nos piden, o lo hacemos acá. Y hasta ese momento, la posibilidad de extraditarlos estaba impedida por una decisión primero de la Rúa y después sostenida por Duhalde. Entonces, esa decisión marcaba ya un poco un antes y después. Es decir, ¿quién se iba a sacar la foto? ¿Se la sacan los jueces italianos, belgas, españoles, o se la saca Comodoro Pi, Córdoba, Santa Fe? Es eso. El juicio se iba a llevar adelante. Y la segunda es el cambio de los miembros de la Corte Suprema. Es decir, con la mayoría automática no había posibilidad de juicios. Entonces la remoción de esos jueces y la designación de jueces distintos, algunos mejores que otros, pero en definitiva distintos, hizo que apareciera el fallo Simón. Ahora, si uno lee el fallo Simón, la justificación que van a dar, si bien políticamente estaba esto dando vuelta, va a ser un fallo de la Corte Interamericana. Es decir, Petracchi, que era el único juez que quedaba de la Corte de Alfonsín, dice, yo voy a dar vuelta a mi voto, porque la Corte Interamericana acaba de sacar un fallo hace 2 años que se llama Barrios Altos, que es un fallo de Perú, de las amnistías de Fujimori, y dice que yo no puedo amnistiar estos delitos. Entonces, la reapertura dentro del Poder Judicial se da por un fallo de la Corte Interamericana, o por lo menos el Poder Judicial va a reaccionar de esa manera, aun cuando nosotros podemos decir que por ahí los vientos políticos ya indicaban que lo iban a tener que hacer y buscaron la justificación. Bueno, la justificación fue el sistema interamericano. Y después, bueno, a ver, al sistema interamericano uno le puede hacer muchas críticas, es decir, el financiamiento de la Comisión, sí, la financia 80% de Estados Unidos y Canadá, que no ratificaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, ellos pagan para que nos juzguen a nosotros, porque ellos nunca van a ser llevados ante el tribunal. Ahora, si ellos dejan de pagar, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién pone la plata? ¿Argentina puso plata? No. ¿Brasil va a poner la plata para que el sistema interamericano funcione? No. Entonces, ojo también, porque dentro de la OEA casi todo funciona mal, pero la Comisión Interamericana para la Argentina a lo largo de la historia ha tenido su utilidad. Entonces, si ellos dejan de poner la plata, esto deja de funcionar, porque nuestros estados, incluso en la época de algunos progresistas, no pusieron la plata para que esto funcione mejor. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Lo mismo la sede está en Washington. Sí, claro, ellos te tienen que dar la visa para que vos vayas. ¿Vos sos víctima de querer viajar? Bueno, está bien. Si querés ir a declarar, primero pedíles la visa. Si te la dan, vas, y si no, no vas. Bueno, ¿dónde la llevamos la sede de la OEA? ¿Qué país se va a hacer cargo de la sede de la OEA si la sacamos de Washington? Ninguno.
Y esto se discutió hace 10 años, en algo que se llamó el proceso de fortalecimiento, que era la crítica liderada en gran medida por Brasil, porque muchos estados estaban peleados con la Comisión históricamente, pero eran estados chiquitos. Incluso la Comisión ninguneaba a Chávez. Hasta Chávez, cuando se enojó con la Comisión, y con eso se llevó a todos los países del ALBA, no le entraban balas. Ahora, cuando Brasil se enojó con la Comisión, ahí dijeron, bueno, esto ya, Brasil tiene otro color, y entonces empezó un proceso de discusión muy fuerte en el ámbito de la OEA, cómo cambiar la Comisión. No cambió nada. Pero una de las cosas que se discutían era la sede de la Comisión y cómo sacar a la OEA de Washington. La única propuesta concreta, para que se den cuenta del disparate, fue llevarla a Haití. Bueno, imagínense eso. Ahora, olvídense de Haití, pongamos Río de Janeiro, que está muy linda. Una ciudad más linda, porque ningún diplomático va a ir a Haití. Olvídense que van a ir a Haití. Entonces, pongamos Río de Janeiro, algún lugar, la playa de Río, ¿no? Van a Río. Bueno, para llevar la sede de la OEA ahí, uno tiene que tener embajada ahí. Todos los países de la OEA tienen que tener embajada, una representación permanente. Y ni siquiera en Brasil todos los países americanos tienen embajada. En el único lugar del mundo donde todo tiene embajada es en Estados Unidos. Entonces hay una cuestión práctica también. ¿Cómo le decimos al tercio de países más pobres, sobre todo los de América Caribe, los de América Central, que son islitas chiquitas, no, ustedes tienen que pagar una embajada en Brasil porque ahora la OEA va a estar en Brasil? Es impracticable eso. Aún si queremos hacerlo, no vamos a poder hacerlo nunca. Entonces también tenemos que pensar esas cosas cuando discutimos lo malo. Después podemos discutir todo lo malo que hacen un montón de cosas malas. Pero hay que advertir estas cosas. Y después los miembros. Sí, yo también discuto esto. Para mí hay miembros de la Comisión o de la Corte Interamericana que no son los mejores. Pero a esa gente la eligen los estados. El problema que tenemos es que tenemos gobiernos de derecha en toda la región que eligen jueces de derecha o comisionados de derecha. El problema es que nuestros pueblos están votando gente de derecha. Entonces, nos tendría que sorprender si en la Comisión Interamericana hubiese gente progresista cuando la mayoría de los derechos de los estados de la región tienen gobierno de derecha. Entonces, el proceso de selección tiene que ver con quiénes gobiernan nuestros países. Entonces, me parece que también tenemos que pensar, esos resultados electorales internos son los que van a definir quiénes van a llegar a tanto la Comisión como la Corte Interamericana. En definitiva, es una discusión como la que tenemos ahora. El problema no es el Estado, el problema es quién ocupa el Estado, quién gobierna. El Estado no es malo por sí mismo, lo que son malos son los gobernantes. Entonces pensemos quiénes nos gobiernan y en función de eso vemos quiénes eligen a quienes van a estar en estos lugares en los organismos internacionales. Y para cerrar, para ser muy cortito, la cuestión actual que me preocupa. A mí me preocupa mucho dos cosas. Con relación al proceso de memoria, verdad y justicia, ¿no? Me preocupan varias, pero voy a mencionar dos por una cuestión de tiempo. Primero, algo que me pasa mucho en la facultad. Yo soy de Derechos Humanos, así que es una materia de primer año en la facultad, así que en general son bastante chicos los estudiantes que tengo. Y que fui a una charla hace un par de semanas en la Universidad de Itela, que es un perfil claramente diferente a la Universidad de José C. Paz, pero las discusiones eran bastante parecidas. Y se vincula con el 24 de marzo como una efeméride. Debe ser. Ven a lo que pasó en la Argentina como un libro de historia, como nosotros estudiábamos la Revolución de Mayo. Entonces, tenemos un feriado, sí, y tenemos un feriado que se les enseña hace como 10 años en la escuela, es decir, hicieron toda su escuela primaria, toda la escuela secundaria, con el feriado del 24 de marzo, y sin embargo lo ven algo como la Revolución Francesa, algo que pasó hace tanto tiempo, que no lo entienden como un problema actual. Entonces, algo hicimos mal para que, cuando yo estudiaba, no había feriado, a mí no me enseñaron en la primaria el 24 de marzo, no me enseñaron en la secundaria el 24 de marzo, pero estos pibes sí. Y pese a eso, lo ven como algo tan lejano que no es un problema al momento de votar. Y lo que nos demostró este último proceso electoral es que el proceso de memoria, verdad y justicia no es, y la defensa de la democracia, no es un valor determinante en el voto de los argentinos y las argentinas en este momento. Entonces tendríamos que ponernos a pensar, entonces, ¿qué hicimos mal en todo este proceso de construcción de memoria para que la situación económica sea más importante que la democracia? Que estemos dispuestos a perder democracia para mejorar nuestra situación económica. Creo que ahí hay un gran debate que no solo está pasando en Argentina, sino que pasa en muchos otros lugares. Pero eso me preocupa. Y lo otro que me preocupa, bueno, tiene que ver con el avance o retroceso o finalización
del proceso de justicia en la Argentina. Un poco tarde o temprano va a pasar por el paso del tiempo y la muerte biológica de los militares y los responsables, digo, eso va a ser obvio y evidente. También va a pasar, si se hace un análisis económico de esto y se empieza a financiar al Poder Judicial, al Ministerio Público, en lo que hace a lo que ya se está haciendo del Poder Ejecutivo, pero todavía no en la Administración de Justicia, en relación a quienes llevan adelante los juicios. Si uno le saca plata a la Fiscalía que lleva adelante los juicios, le saca plata a los juzgados que llevan adelante los juicios no se hacen. Digo, eso es muy fácil. Entonces me parece que ahí hay un problema, y cierro con esto, prometo, así los veo ya ahí dando vueltas. Y lo último que me preocupa tiene que ver con el resurgimiento de la idea de los dos demonios, ¿no? Que eso creo que es algo que en todo este tiempo nunca le hemos dado una respuesta. ¿Sí? La idea de, bueno, ayer hablaban también la memoria completa, la verdad completa, ese tipo de cuestiones. Creo que desde el Poder Judicial eso nunca hubo necesidad de analizarlo. Los pocos casos que se plantearon se resolvieron más o menos, más mal que bien, pero se quedaron ahí medio tapados y ahora parece que todo se va a reabrir. Entonces me parece que es un momento en el cual tenemos que empezar a discutir jurídicamente, bueno, qué pasó en los 70 con relación a las víctimas de Montonero, las víctimas del ERP, y dar una solución jurídica a eso. Que la solución jurídica no es tan difícil, digo, es la prescripción. Pero esa discusión hay que darla. Digo, siempre se intentó evitar, digo, siempre fue incómodo para nosotros hablar de la AAA. La AAA, hablemos de Isabelita, y bien incómodo, no se habla. Listo, no hablemos de la AAA, dejemos la AAA allá. Bueno, ¿qué pasó? La mujer esta, ¿cómo se llama? El de la bomba, Viola. Le matan a la hija, no hablemos de Viola, dejémosla ahí porque, digo, bueno, quizás llegó el momento que digamos, bueno, ¿qué hacemos con el crimen de Viola? ¿Qué hacemos? Y bueno, ¿qué pasó con ese homicidio? ¿Qué pasó con los indultos? Digo, ¿qué pasó con la gente que fue condenada? ¿Con los militantes que fueron condenados en la década del 80? ¿Hubo condenas? ¿Hubo indultos? Bueno, rediscutamos eso. Digo, yo no tengo ninguna duda de que estos delitos están prescritos y que no hay que hacer nada. Pero también reconozco que toda víctima de violación de derechos humanos tiene derecho a la verdad. Y en estos casos me parece que no hay un problema de verdad. Por lo menos en los casos mediáticos que están saliendo. La verdad la tienen, lo que quieren es castigo, que es distinto. Es decir, cuando hablan del atentado en la superintendencia, bueno, todo el mundo sabe quién estaba adentro, todo el mundo sabe quién puso la bomba. ¿Para qué vamos a hacer un juicio de verdad si ya se sabe lo que pasó? Lo que quieren es que alguien vaya preso por eso. Y ese delito está prescripto. Que es distinto a un familiar desaparecido que está preguntando dónde está el cuerpo de su familiar. Esa persona no tiene verdad. Esa persona quiere castigo, pero no tiene verdad. Entonces hay una diferencia sustancial para buscar un juicio por la verdad o una alternativa no punitivista, si se quiere, que en el caso de las víctimas de Montoneros, el ERP o la organización que quieran, en general la verdad ya la tienen. Así que me parece que es algo como para pensarlo. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno. Ellos forman parte de la Tecnicatura de Música Popular, de una cátedra que es espacio institucional. Y también les quería, justamente por lo que nos planteó recién Sebastián, esta carrera tiene una particularidad. Primero, bueno, por estar en un sitio de memoria, esa ya es una originalidad, es una de las pocas carreras que están en un sitio de memoria. Hay todo un área de derechos humanos y de historia reciente como parte de la formación de la Tecnicatura de Música Popular. O sea, está lo troncal, que es toda la formación musical, pero a la vez también el área de derechos humanos y de historia reciente es sumamente importante para nosotros. Y ese fue parte de la creación de Madres, de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y es una reflexión permanente la que tienen los estudiantes, por eso, bueno, nos interesa tanto todo lo que plantearon recién, y nosotros también estamos en una gran lucha que es el sostenimiento de nuestra universidad pública y gratuita. Por eso los estudiantes, bueno, ahora justamente con el veto que se hizo al financiamiento de las universidades y que tiene que ver mucho con lo que ustedes plantearon,
también atacar fuertemente a la educación pública y a nuestra cultura. Nuestros estudiantes estuvieron sumamente activos y la asamblea de estudiantes. Así que bueno, aquí tenemos a varios de ellos: Melina, Ezequiel, Lucía, Melisa, ¿me olvido de alguien? Y Florencia. Bueno, y acá tenemos para las canciones. Hola, hola, hola. Uy, bueno. Bueno, vamos a hacer una chacarera, así que si alguna quiere bailar, está más que invitado. Una chacarera de Orellana Luca. Ahí mira, hay bailarín buscando compañera, compañero. Se busca. Dale, vamos. ¿Se escucha bien? Yo no escucho absolutamente nada. Elijo creer. Hola. Hay solo dos mix. Y están prendidos. ¿Estamos? Una samba de María Elena Walsh. Las estatuas. Cuando llueve me da un no sé qué.
para siempre las borrase, qué dolor caería sobre Buenos Aires. Cuando llueve y me voy a dormir, las estatuas velan pálidas hasta que llegue la mañana, y del sueño de los pajaritos son guardianas. Su memoria procuran decir sin palabras, y nos piden la poca limosna de mirarlas cuando quieren contarnos un cuento de la patria. Marionetas grandes, quietas, con ellas no juega nadie, pero si una sombra mala para siempre la borrase, qué dolor haría sobre Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a tocar un tema de Feli Colina que se llama Aguatera, artista nacional. Aunque el destino me prive de andar llorando tristeza, voy a encontrar la maleza y hacerle yuyo más verde. No me des que se me pierde, galopo a pelo y coraje, las cosas son un anclaje y nada me pertenece. Voy repartiendo mi agua, la gotitas aguatera, y todo el que se la beba queda el corazón salvaje. Aunque el destino me prive de andar llorando tristeza, ay, que lloro, voy a encontrar la maleza y hacerle yo más verde, no me des que se me pierde, ahorita me pierdo, galopo a pelo y coraje, las cosas son un anclaje, y nada me pertenece. Voy repartiendo mi agua, las gotitas aguateras, y todo el que se la beba queda el corazón salvaje. Voy repartiendo mi agua, las gotitas aguateras, y todo el que se la beba queda el corazón salvaje. Voy repartiendo mi agua, las gotitas aguateras, y todo el que se la beba queda el corazón salvaje. Voy repartiendo
gotita aguatera y todo el que se la beba queda el corazón salvaje. Y nuestros cómicos populares del lado correcto de la vida son los que nos ayudan a mantener la alegría, a mantenernos firmes y también a superar momentos difíciles, como acá tenemos mucha experiencia, así que sabemos que esto va a pasar. Tengamos constancia, paciencia, fuerza, pero también mucha alegría. Así que muchísimas gracias, Alejandro Sanz, por estar acá con nosotros. Les confieso que para mí la verdad que es un momento difícil, porque hacer humor en cualquier lado no es difícil, pero en este lugar donde hoy hay vida y la verdad que hubo mucho horror y muerte, es difícil la palabra humor. Y me remito a algo, yo estoy trabajando con Rudy, que hace la viñeta en Página 12, y él con un humorista hace un tiempo atrás escribió, un humorista de apellido Toker, Rudy Toker, el libro se llama Odiar es pertenecer, y ese libro lo único que hicieron es recopilar frases, chistes y humor en los campos de concentración alemanes, y cómo el humor ayuda en momentos terribles, como los que hemos vivido. Y yo quiero empezar, anoche estuve hasta las 2 de la mañana pensando, ¿qué hago? ¿Qué tema canto? ¿Qué tema no canto? Y no es fácil, así que téngame paciencia hoy, porque voy a estar medio mirando la letra. Hay un tema que yo le hice al Gauchito Gil, que, claro, en 1847 no había derechos humanos. Y matar gauchos era fácil. Un traslado de Goya, un traslado de Mercedes a Goya, un gaucho rebelde, se le cortó el cuello colgado cabeza abajo de un espinillo y se terminó el problema. Pero ahí no se terminó el problema. Es lo que le pasa generalmente a las clases dominantes con las clases populares. El Gaucho Gil le hizo un milagro al verdugo y se hizo un santo popular. No tiene mucho que ver con la revolución ni con nada de eso, pero se hizo un gaucho popular y tiene una existencia que compite con el poder establecido de la Iglesia Católica, o sea, compite con la Virgen María. El Gauchito Gil junta 200.000 personas, 185.000, y la Virgen María junta 250.000. Tal vez es un problema de boletería lo que digo, pero no, es un tema de convocatoria popular y de fe. Yo no soy muy creyente, soy devoto del Gaucho Gil, y pasé por una enfermedad determinada, le hice una promesa al gaucho que le iba a hacer una canción en serio, no humorística, y me fue bien y tuve que cumplir. Basado sobre un libro de Van Bredan que se llama El Retobado, Vida, Obra y Muerte de Antonio Gil, hice este chamamé que se llama Sangre Inocente, y basado mucho el libro ese en el lado humano del Gaucho Gil. Bueno, un chamamé sin acordeón, ténganle paciencia también, Se cuentan muchas historias sobre su vida, algunas deben ser ciertas y otras mentiras. El hecho es que lo mataron impunemente, derramando en nuestra tierra sangre inocente. No quiso pelear en contra de sus hermanos, el gaucho se retobó y le costó la vida. Comentan que su verdugo arrepentido, llorando sobre su cruz, le pidió perdón. Antonio Gil, tu corazón está en la gente humilde que te sigue y que te quiere. Antonio Gil, banderas rojas de Corrientes, brotando por todo el país. Fue víctima del abuso
abuso y de la codicia, de aquellos que piensan solo en sus beneficios. Será por eso que el pueblo tomó su imagen y lo convirtió en un santo tan popular. Por eso es que cada año el 8 de enero acuden a sus santuarios sus promeseros para encenderle una vela y que los ayude a iluminar la esperanza en la oscuridad. Antonio Gil, tu corazón está en la gente